bien en guardia contra el demonio y sus secuaces, que continuamente nos tientan. También yo puedo decir en otra forma, cuando dice que aquel que tener es, o sea, en la Biblia, cuando dice de tener miedo, en este caso a Dios, no es tener miedo a Dios, sino tener el respeto, reverencia, o sea, que no le tengamos miedo a Dios. Buscando aparte del camino y llevarnos al alejamiento de Dios. ¿Cómo nos ponemos en guardia contra esto? Pues a través de la oración frecuente y asidua, y recibiendo con frecuencia los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Esta confianza nos hará fuertes en las luchas y en las dificultades. La gracia de Dios es el premio seguro que el Señor ofrece a quienes nos entreguemos a Él para llevar su palabra en donde Él lo requiera y a quien Él disponga. Y ese premio que Él nos promete es nada menos que el reino de los cielos, la vida eterna en gloria con Él para siempre. Si otra persona quiere compartir la palabra. Ok, yo tengo algo que decir sobre las palabras de hoy día. Es una bella palabra que nos deja a los cristianos para que nosotros estemos bien claros en cuanto a la persecución que nosotros podamos tener en el día de hoy, en el mañana, que se ve mucho. Cuando hay personas que estamos predicando y nos cierran la puerta o nos dicen cosas que no deben decírnoslas, nosotros no podemos negar en ningún momento la palabra del Señor ante esta persona. Es decir, que cuando uno está predicando y se encuentra con esos tipos de personas, pues uno tiene que seguir adelante en esa prédica, porque tampoco tú te puedes negar, tú tienes que seguir adelante, porque dice la palabra que tú me negarás y yo te negaré ante los padres, ¿verdad? Pero yo encuentro que aquí en esta lectura de hoy nos deja bien claro dicho que aunque nos presenten como cristianos momentos difíciles, jamás debemos negar que somos cristianos. Si negamos por un momento difícil que somos cristianos, Jesús o el Padre, cuando lleguemos donde tenemos que ir a hablar con Él, también nos va a negar, nos va a reconocer. Yo creo que esto es lo que nos dice esta palabra de hoy día. Nosotros tenemos que ser firmes en cuanto a la palabra del Señor. Predicarla aquí y donde quiera. No temer. Si viene una gran persecución para los cristianos, en ningún momento debemos caer y decir que no somos. Seguir adelante, porque eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Ver lo que somos fieles hacia Él. Si encontramos a veces problemas grandísimos, y nos negamos a sí mismos cuando decimos no creo en Dios, si nos pasa algo. No debemos negar al Señor en ningún momento. Esas son cosas de poca fe. También esta palabra nos dice que en nuestra vida cristiana vendrá un momento difícil. Poco podemos negar al Señor en este momento. Quizá el cristiano tenga un momento de hambre, de sed, y no es por eso que va a dejar de creer en el Señor. No puede negarlo en ningún momento de que no exista. La creencia del Señor debe ser una cosa firme y permanente, porque Jesús lo dice claro: si me niegas, me negarás, te negaré. Padre, te negará. Entonces, lo que debemos mantenernos firmes siempre en la creencia que Jesús está con nosotros en los momentos buenos y malos. Que Jesús no es un momento para negar, sino para seguir adelante y seguir con esas personas que lo niegan hasta tratar de vencerlo, hacerlo conocer la verdad de Cristo. Yo creo que es una lectura muy clara para nuestro tiempo. Nada se hace que no salga a la luz, nada que oculte que se haga bajo el sol. Por ser cristianos tenemos que tener mucho cuidado para hacer cualquier cosa que no lo vean. Hay un Dios celestial que lo está mirando, porque no haya nadie, no lo crea.
siempre hay alguien con usted que lo está mirando y lo está guiando. Yo creo que yo veo que la palabra del Evangelio, ¿no? Dice que me negue a mí, yo lo negaré ante el Padre. Y el que testifique de mí, yo testificaré ante el Padre. Más o menos eso es. En la homilía de las 9 hoy se hablaba en una cadena de eso. Se hablaba sobre el miedo. Muchas veces yo me identifico con eso porque muchas veces las personas dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero ¿dónde que está el asunto del miedo? Es de entregar su vida a Dios. Porque la gente tiene miedo a que si entrega su vida a Dios, cree que Dios le va a quitar algo de su libertad. Yo pienso que no. El que se entrega a Dios gana más, mucho más que lo que puede perder. Entonces, yo pienso que no es tanto el miedo de pregonar a Cristo, porque todo el mundo dice, yo creo en Dios, casi la mayoría de las personas. El miedo es entregarse a Dios. Y entonces es como una negación cuando Dios te llama y tú te niegas. Es como tú reteniéndote a la voluntad del Espíritu Santo, hacia donde Dios te quiere guiar. Entonces no es tan solo de boca que se niega, sino también de voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesucristo dice en un pasaje más adelante, yo soy la luz del mundo. El que me no andará a ciegas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Aunque estemos orando aquí, aunque estemos orando, aunque estemos tratando de llevar la palabra, tenemos que abrir nuestro corazón a plenitud. Porque llega un punto en nuestro corazón que ya no podemos vivir sin Cristo. En que toda nuestra vida se rodea de Jesús. Entonces a este punto debemos de llegar todos. Abrir, botar ese miedo, como decían en la homilía de la 9, como decía otro, botar el miedo y entregar todo a Dios. Y Él va a corresponder a nuestra entrega. Es lo que Amén. Ok, en cuanto a mí yo creo, primeramente para Juliana, ya dice que ella es muy tímida. Realmente yo te voy a dar un dato bíblico, que la mayoría lo conocemos, y era Moisés. Moisés hizo algo bastante rememorable para toda una eternidad en la tierra, y fue cuando la liberación en Egipto. Mas, sin embargo, según dice la historia, Moisés era tartamudo. Moisés era gago, él no podía hablar bien. Y Dios él lo eligió y tú me vas a sacar el pueblo de allí. Y se valió de su hermano Aarón y todas las cosas para que llevara el mensaje y lo logró. Si te tocó ese tema a ti, es porque Dios creía que a ti tú eras que lo podías desempeñar. A lo mejor quizás tú una expansión voluble, pero tuviste las pautas para que todos nosotros metiéramos la cuchara y habláramos ahora. O sea, Dios se vale de mil maneras para que su palabra sea escuchada. Otro dato de recordación yo quiero dar es que si nos damos cuenta, cuando se inició la lectura de este Santo Evangelio, dice, y no teman. Sí suena como fuera de órbita, como fuera de lugar, como comienza el Evangelio. Pero si nos remontamos un poquito, apenas hace una semana, es la continuación del Evangelio pasado, donde Jesús hacía la presentación de lo que luego fueron sus 12 apóstoles, ¿verdad? Empezando por los nombres de cada uno de ellos. Y yo creo que Jesucristo en esto, Jesucristo es un hombre bien amable, bien piadoso, un hombre bien dulce, yo creo, pero era rígido, era estricto. Más, no dejaba de reconocer la debilidad nuestra y por eso en cada momento constantemente se mantenía dando recomendaciones. Y en este evangelio yo puedo entender que Jesucristo daba recomendaciones fuertes para el bien de ellos como humanos y también preservación de la palabra divina, que era realmente lo que iba a redimir nuestra vida también, ¿se entiende? Iba a sacar a la luz nuestra vida. Por eso dice, no teman, hagan esto, hagan aquello. Eran como mandamientos, eran como recomendaciones, era como abriéndole los ojos para que cada paso que ellos dieran en la vida pública, predicando por ahí,
se recordarán siempre de él y pudieran, ¿verdad?, llevar mejor la palabra y cuidándose a sí mismos, porque un dato histórico también es que hoy día, mira cómo estamos predicando aquí, ¿verdad? Con nosotros nadie se mete. Lo más que por un vecino por ahí le va la palabra y se acabó y nada, ya nadie le hace caso a eso. Pero en aquellos entonces, porque eso, no sé si ustedes han dado cuenta que cada vez que me toca decir algo, yo hago una confrontación histórica con la actual. Y es que es bien importante para uno irse compenetrando el mejor conocimiento de la palabra de Dios. En aquellos entonces, en aquellas épocas, no era tan fácil expresar, ¿verdad?, la creencia y el seguimiento a Dios. A veces es un poco difícil. De hecho, todavía nosotros podemos ver que a este país se abrió la puerta hacia el mundo para que mucha gente venga a predicar su religión, que todavía existen muchos lugares donde uno no está libertad para predicar su religión, para expresarla. Y en aquel entonces era difícil. Y si nos remontamos más para atrás, vemos todavía que sea lo habla entre los ojos de Dios, los hermanos Mascabeos, como fueron esa gente, eso no tiene nombre lo que hicieron con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le hacía esas recomendaciones, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad? Y Jesús le habla de que no tema a quien pueda dañar su cuerpo, más sea a quien pueda dañar su cuerpo. Pero claro, a quien dañar su cuerpo también, porque, pienso yo, porque muchas veces la gente, por temor a que se vaya a dañar su cuerpo, a que le vayan a castigar su cuerpo, pues realmente reniega de Dios y también se pierde su alma. Y por eso Jesús dice, donde no le hagan mucho caso y cosas, se acuerdan las sandalias y váyanse de ahí. Es peligroso, sea como sea. Entonces, yo pienso que esas recomendaciones fuertes que Jesús le hacía a sus apóstoles, que sí, y de hecho habla, miren, yo también pienso que la bondad y el amor de Dios es infinito, porque Jesús dice ahí que quien niegue a Dios, Dios lo negará también. Sin embargo, vemos que las recomendaciones son directamente a los apóstoles, mas no obstante, Pedro, que era la cabeza de los apóstoles, negó a Jesús. Era Jesús era negar a Dios. Sin embargo, fue tomado en cuenta. Luego, claro, ¿verdad?, se arrepintió. Pero vemos que Jesús predica eso, pero no es que es tajante, no, jamás. ¿Tú entiendes? También da como su, podríamos decir, como un chancecito que la gente haga propósito de enmienda, que se arrepienta. Pedro lo negó. Otra cosa, Pablo, después más para adelante, Pablo en vez de ser predicador de cristianos era perseguidor de cristianos. ¿Y quién hoy día es Pablo? San Pablo, ¿verdad?, ante los ojos de la humanidad entera. Y así sucesivamente un montón de cosas que Jesús predicaba fuertemente, pero era para el bien de aquella gente y era para el bien de nosotros también. Ya para terminar, San Mateo, al principio del Evangelio, según sus escrituras, está hablando a gente más directa en aquel entonces, afecta más o menos de aquel entonces. Ya después el Evangelio que se hizo lectura es para los apóstoles, ya que siguieron a Jesús, y para nosotros también. O sea, que Mateo al principio del Evangelio habla como en ciertos paréntesis que es para ciertos grupos nada más de ese entonces, de esa época, ¿verdad? Ya después en esta segunda parte, ¿verdad?, de las escrituras de Mateo, que leyó Juliana, es para los apóstoles y hasta ahora para nosotros también. Amén. Permítame llegar. Qué bonito estamos nosotros reunidos aquí como comunidad, como iglesia. Vamos a acercar más. El día que nosotros reconozcamos que somos iglesia, porque si nosotros no nos reunimos no hay nada, este es el cuerpo místico de Cristo. O sea que todos hemos sido llamados a ser evangelio viviente. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos recibido. Aquel que ha tenido un encuentro con Dios, para mí, todos predican. Yo siempre me he encontrado en problemas con eso, que dicen, no, que no tiene el don, que sí. Todos predicamos, porque todos tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es una predicación. Y tomando también de base, que estaba diciendo Julio, me agradó tanto a ella, porque ya ella se sentó y escribió. Y ahí estaba ella, estaba el Espíritu Santo con ella. Se sentó para escribir. Dedicó un momentito para predicar, para hablar de Dios, que eso es predicar, hablar de Dios. Y cuando dicen no tema es porque hay miedo. Ella lo acabó de decir, que tiembla, porque aquí hay mucha gente que se expresan bien. No es solamente lo que se dice, es lo que se vive. No es que digan que uno es cristiano, es que uno se siente en su corazón ser cristiano. Y hay mucho miedo, y por eso siempre lo decía Juan Pablo II, no tengan miedo, y por algo es. Por algo es, porque todos saben un santo. Digo yo que él siempre, acostado ahí de su hijo, veía la necesidad, la dejadez del mundo. Él está dando la espalda a Dios y buscando solamente cosas materiales, placeres. Y
todos los días porque plátano maduro no vuelve a verle. Siempre estamos esperando una mejoría, algo, pero esto no lo arregla nadie. Solamente aquel que oiga la palabra de Dios, abra su corazón, es que sí va a poder tener vida eterna, que es lo que se nos ha prometido. Y está aquí mismo, porque el que vive con Cristo vive feliz. Por los problemas van a estar ahí, pero va a tener la fuerza con que seguir adelante. Así que sí, no siga hablando. Yo quería decir lo que Freddy estaba diciendo, y hay algo muy importante que nosotros, yo creo que debemos, según vamos leyendo los evangelios, el anterior hablaba de, como decía él, de la elección de los discípulos de apóstoles. Hoy le dice a específicamente, ¿por qué? Porque ellos saben que a Jesús lo andan buscando para matarlo. Y ellos saben que a Jesús ha tenido problemas. Y él le dice, no tengan miedo por eso. O sea, que muchas veces nosotros no debemos de coger solamente una parte del evangelio y tratar de aplicarla de una forma errónea. Y le digo esto porque la próxima semana va a hacer la continuación de este evangelio, que va a decir: el que no niega a su padre y a su madre, digno de mí. Él está hablando de una vocación específica, por ejemplo la vocación de sacerdocio. Él no me está diciendo a mí que niegue a mi mujer, ni a mis hijos. No. O sea, tratemos de, como dice Freddy, me gustó mucho esto, sino de ver el sentido general del mensaje que Jesús nos quiere dar, quiere enseñar. Y sobre el no tener miedo, los padres en este fin de semana nos estuvieron, creo que, orientando sobre eso. El miedo es algo normal en el ser humano, en los animales. ¿Por qué? Porque muchas veces nos libra de situaciones y otras veces nos va a tener problemas. Donde está el problema es cuando uno se deja dominar del miedo. O sea, no es el tener no. Porque el miedo es algo natural, hermano. Muchas veces decimos, no, que el miedo es lo malo. No, el miedo es de los humanos. Es de nosotros, los humanos. El problema está cuando nos dejamos dominar del miedo. Eso es igual que la tentación. Las tentaciones no son pecados. El pecado es caer en la tentación. ¿Ves? Que me estoy siendo tentado. No, él no te va a perdonar porque es que tú no... O sea, mientras yo no caiga, no, yo puedo ser tentado 1000 veces. Jesús fue tentado toda su vida. Y nosotros también. Entonces, yo creo que nosotros debemos de seguir en ese ambiente armonioso como comunidad y seguir, pues, nutriéndonos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Voy a agregar algo en cuanto a lo que dice aquí en Mateo. Aquí yo me hago la pregunta. En estos momentos estamos viviendo un momento muy crítico con Jesús. Y todos decimos, creemos en Jesús. Y te preguntan a ti, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo amo a Jesús. Pero si llegaría el momento difícil de nuestra fe, de nuestra creencia, ¿negaríamos a Jesús en ese momento? Por ejemplo, cuando haya escasez, por ejemplo, de alimentos, y nosotros, por ser cristianos, nos obligan a darnos el alimento, vamos a decir, no somos cristianos, no seguir la fe de Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Llegar a Jesús o seguir a Jesús? Porque yo recuerdo que este es un pasaje de la Biblia que no solo del pan y del hombre. Y en ese momento difícil es que tú no puedes llegar aquí. Ahora mismo es fácil decir, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Pero en los momentos difíciles, ahí es que está la prueba del Señor. A ver si de verdad que con eso tenemos que tener un poquito de cuidado con los momentos difíciles. De decir, no Sí, otra cosa sobre lo que dice María. Hay algo que nosotros debemos entender también, es el amor y la misericordia de Dios. Como Freddy decía, Pedro negó a Jesús, los apóstoles corrieron, lo dejaron solo. El problema que él habla de condenación es cuando uno muera negándolo. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que llega hasta el último segundo de aliento de mi vida. Y en ese último momento, eso no quiere decir que yo tengo que esperar hasta ese último momento para arrepentirme, pero en ese mismo